Ya, la primera vez que abramos Inventor, esto es lo que vamos a ver. En la parte de arriba vamos a tener la barra de tareas que nos va a mostrar opciones en función de lo que estemos realizando en la pantalla. Estas son las primeras cosas que nos muestra el computador cuando lo abrimos por primera vez porque no tenemos ningún archivo abierto todavía. Y acá al lado izquierdo hay una barra, una columna también de color gris que también va cambiando en función de lo que estemos haciendo dentro de nuestro trabajo. Ahora, como no hay nada abierto todavía, nos muestra estas opciones donde nos da como las noticias, nos pide si queremos abrir algo, si queremos crear algo nuevo. Y en la parte del medio, que es donde aparece todo el espacio de trabajo normalmente, nos van a aparecer los trabajos recientes que hayamos realizado. Pero está vacío, porque obviamente no hemos hecho nada todavía. Entonces, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Para crear un archivo nuevo hay que ir acá en la esquina izquierda arriba donde hay una hojita blanca. Puede ser también haciendo clic en donde dice archivo o file en inglés y va a aparecer acá el icono de new o nuevo si que está en español. Y nos va a dar estas opciones de trabajo para crear nuevos archivos de Inventor. Pero para explicar un poquito más en detalle lo que son cada uno vamos a hacer simplemente clic acá donde dice new y también el comando puede ser control N. Cuando hagamos clic ahí, nos va a mostrar una ventana de opciones con cosas preparadas por defecto en el programa y nosotros nos vamos a trasladar a esta parte donde hay una carpeta que dice en de inglés y vamos a hacer clic en la flechita y vamos a ir a la carpeta que dice métrico. Métrico porque vamos a trabajar idealmente siempre en milímetros, entonces al hacer clic en metric, todo lo que nos van a aparecer acá nos va a mostrar opciones de trabajo en milímetros. Entonces, aquí sí aparecen varias opciones de trabajo que son las mismas que veíamos antes cuando poníamos el mouse en la opción de nuevo archivo, pero acá nos aparecen con más detalle. Entonces, voy a explicar un poquito para qué es cada uno de estos de manera breve y después vamos a pasar a crear un archivo nuevo. Entonces, la primera parte de acá arriba nos muestra los archivos estándar que son los .ipt. Y acá abajo nos está mostrando los archivos que son .iam. Estos dos son los archivos nativos de Inventor. Y vamos a prestar atención en el icono que tiene acá para entender cómo funcionan cada uno de estos. IPT hace relación a una parte del modelo 3D y lo está representando como un cubito, ¿cierto? Como una pieza modelada en 3 dimensiones. Y el IAM es el formato para el assembly, ese es el nombre técnico del archivo en Inventor. Y el icono que nos está representando es el mismo cubito que conformaba una parte, pero acá está uniéndose a un grupo mayor en donde hay otras partes más y en conjunto hacen un conjunto mayor, valga la redundancia, y crean así entonces un ensamblado para hacer un nuevo modelo 3D que está compuesto de varias partes. Esa es la lógica con la que funciona el Inventor. Y luego abajo, una vez que ya está hecho el modelo 3D de las partes y del ensamblado, vamos a tener la opción de crear planos. Y fíjate aquí en los iconos que aparecen, porque ahí están los cuadraditos, el mismo cuadradito azul y los blancos que aparecen acá, que para los que tienen nociones de dibujo técnico van a entender que esto es como una vista frontal, una vista superior y una vista lateral, donde nos está representando que esto es para crear los planos a partir del modelo 3D. Eso en total, a nivel básico, son los 3 archivos principales con los que trabaja Inventor de manera nativa. Entonces, el IPT, que es para crear partes, el IAM, que es para crear ensamblados, y el IDW, que es para crear los planos. Entonces, nosotros para partir vamos a hacer clic en donde dice estándar en milímetros y le vamos a poner crear. Después de abrir nuestro IPT nuevo, vamos a notar al tiro que acá arriba la barra de herramientas cambió y nos está mostrando nuevas opciones en función del trabajo que estamos haciendo. Y el panel de la izquierda también nos está mostrando otras cosas que vamos a ver más en detalle una vez que vayamos más adelante en el trabajo. Entonces nos vamos a centrar en la parte de arriba. Fíjense que además de las opciones aparecen unas pestañas acá arriba. Y cada una de esas pestañas tienen distintas opciones para ir trabajando de acuerdo a lo que se tenga que hacer. Entonces nosotros nos vamos a mantener trabajando donde dice modelo 3D. Y la primera opción que hay a la izquierda arriba dice iniciar dibujo 2D. Está en inglés. Todo modelo 3D en Inventor va a partir siempre a partir de un dibujo, que en Inventor se conoce como Sketch. Entonces vamos a hacer clic ahí en esa opción, el mouse va a cambiar de forma, nos va a mostrar como un lapicito y en la pantalla vamos a ver 3 planos que nos están mostrando como para poder escoger a partir de qué plano queremos iniciar el dibujo. Estos planos corresponden al punto de origen dentro del espacio porque Inventor es un programa que se conoce como
que trabaja con lo que se conoce como modelo 3D paramétrico. Entonces todo lo que uno desarrolla dentro de Inventor tiene medidas, y aunque nosotros no seamos siempre conscientes de ello, en el espacio en blanco en el que trabaja el programa siempre está ubicado en algún lugar de acuerdo a coordenadas. Entonces ese punto del centro es en la coordenada inicial de los planos donde se juntan todos. Entonces acá yo tengo que elegir dónde quiero empezar a dibujar: en el plano de base como el horizontal, en el plano que está perpendicular al observador o en el que está de frente. Y cada uno va a tener los nombres de acuerdo a los ejes, a las letras del eje del plano cartesiano. Entonces yo voy a elegir el de base, que se llama plano XY, que es como dibujar en la vista de planta o en la vista superior. Entonces cuando le hago clic a ese plano, el programa automáticamente va a rotar y me va a mostrar la vista desde arriba en función del plano que yo escogí. Y acá arribita van a cambiar las opciones de la barra de herramientas para poder ofrecerme opciones de dibujo. Entonces vamos a comenzar haciendo un rectángulo. Simplemente vamos a hacerle clic ahí al rectángulo y el mouse va a haber cambiado de forma y nos va a mostrar como un puntito amarillo donde nos va a estar pidiendo que hagamos un clic para partir dibujando. Entonces vamos a hacer un clic en cualquier lugar, vamos a desplazar el mouse hacia el lado y fíjense que automáticamente el programa me muestra medidas, porque Inventor siempre funciona en base a parámetros. Entonces acá tengo dos opciones: o hago un segundo clic en algún lugar o empiezo a escribir las medidas. Vamos a ir por la primera opción primero. Voy a hacer un clic en otro lugar. Ahí. En este momento el dibujo ha quedado con unas medidas que fueron aleatorias, que quedaron en función de donde yo hice el clic. Y para poderlas ver, para poder determinar bien qué medida va a tener este rectángulo, yo tengo que empezar a fijar restricciones dentro de este programa. Y la primera restricción que vamos a marcar es la de las dimensiones, que se eligen con la opción que aparece acá arriba, que es para crear cotas en el fondo, cotas dentro del dibujo 2D. Entonces yo voy a hacer clic ahí dentro del icono de dimensiones y voy a elegir alguna de las líneas a las que le quiero restringir el tamaño. Voy a partir por la del lado izquierdo. Entonces voy a hacer un clic y voy a desplazar el mouse hacia la izquierda para poder ubicar luego la cota de medida. Voy a hacer un clic más o menos por ahí. Y apenas haga el clic, el programa al tiro me va a mostrar una ventana de diálogo donde me va a pedir escribir. Ahí es donde yo tengo que insertar la medida que está pidiendo el programa para mantener esa línea. Entonces yo voy a poner un número cualquiera para practicar, por ejemplo 25, y voy a apretar ahí el ticket para que quede la medida aplicada. Y automáticamente el dibujo cambió de tamaño. Ahora la línea está mucho más larga. Entonces voy a volver a apretar el botón de dimensión y voy a escoger en este caso la línea de abajo, la línea horizontal. Entonces me acerco hasta que se marque con color rojo, le hago un clic para empezar a aplicar la cota y luego desplazo el mouse hacia abajo hasta alguna parte en donde yo lo quiero ubicar con un nuevo clic. Va a volver a aparecer la ventana de opción de escritura y acá voy a escribir otra medida. Voy a poner en este caso 35 y voy a apretar el ticket. Y ahí acabo de crear un rectángulo. Entonces esta es la manera en general en cómo se manejan las restricciones de medida dentro del dibujo. Ahora trabajamos con un círculo, pero también con un rectángulo, pero también se pueden trabajar con líneas, con círculos, con arcos, con todas las opciones que aparecen en la barra de herramientas de arriba. Entonces, antes de ver la segunda forma de escribir las medidas, vamos a ver cómo se navega dentro del programa, cómo uno puede desplazarse dentro de la ventana. Entonces, para podernos mover hay que tener sobre todo precaución con el mouse, porque aquí está la clave. Vamos a utilizar el scroll del mouse, que es la ruedita, para poder hacer zoom hacia adentro o hacia afuera. Si giramos el zoom hacia arriba y hacia abajo, el programa nos va a mostrar más alejado o más cerca del dibujo, y el zoom va a ir siguiendo el mouse. Por ejemplo, si yo quiero hacer un zoom más hacia el lado de acá, yo muevo el mouse y empiezo a girar el scroll y la pantalla se empieza a centrar hacia ese sector. Entonces si yo quiero, por ejemplo, ahora moverme hacia el rectángulo, tengo que poner el mouse al medio del rectángulo y ahí empezar a hacer el zoom para que la cámara se acerque a ese lugar. Además, para hacer un desplazamiento de la ventana, necesito, en vez de girar el scroll del mouse, lo voy a apretar, porque el scroll también es un botón. Lo voy a apretar y lo voy a mantener presionado mientras muevo el mouse. Así voy a poder hacer lo que se conoce como movimiento de paneo, que es poder mover la ventana a donde yo quiero ubicarla para poder ir ubicando dentro del monitor los espacios de mejor manera para poder ver lo que estoy creando. Entonces, esa es la forma de poder hacer el desplazamiento, la navegación dentro de la ventana. Ahora vamos a ver la segunda forma de crear rectángulos. Entonces, vamos a volver a hacer clic
en el rectángulo, voy a hacer un primer clic por acá para ubicar el primer punto, voy a desplazar el mouse hacia abajo, pero ahora en vez de hacer un clic, voy a insertar las medidas antes de poder hacer las dimensiones. Son dos maneras distintas de poder llegar a un resultado parecido. Entonces, fíjense que acá me aparece una opción de escritura en la cota de la vertical. Me aparece ahora un número cualquiera porque yo mientras muevo el mouse, el Inventor me dice al tiro de qué medida me va a quedar. Entonces yo puedo cambiar esa medida escribiendo en el teclado. Ahora me está marcando 54 y tantos milímetros, entonces voy a poner, por ejemplo, 60. Escribo 60 y luego para poder cambiar de un cuadro de texto hacia el otro, voy a apretar la tecla Tab del teclado, que es la que tiene unas flechitas así, que van como una para cada lado, que está cerquita del botón de escape. Entonces aprieto Tab y al tiro va a cambiar desde un cuadro de texto hacia el otro. Y ahora voy a poder escribir la medida en el espacio de abajo. Ahora me está marcando que medida 78 y algo, y yo lo voy a dejar, por ejemplo, en 80. Y una vez que tengo las dos medidas escritas, voy a apretar Enter para que el dibujo se cree. Y automáticamente el dibujo del rectángulo quedó hecho, y fíjense que las cotas quedaron marcadas de manera automática. No fue necesario ir a crear la cota arriba y luego ir seleccionando la línea, sino que se hicieron automáticamente al momento en que yo hice la medida. Entonces, esas son las dos formas de poder hacer restricciones de dimensiones dentro de un dibujo. Y esto ya sirve para poder cerrar el ejemplo de cómo se crea un dibujo base para poder hacer luego operaciones tridimensionales. Entonces, vamos a ver. Para cerrar la opción de dibujo, la opción de sketch, vamos a hacer clic acá arriba donde hay un ticket verde que dice Finish. Y la vista del Inventor va a volver a la posición original, que era como una vista en perspectiva. Y ahora que estoy fuera de la opción del sketch, también puedo hacer el giro del scroll del mouse y la vista de paneo para poder ir acomodando el monitor a lo que quiero hacer. Y fíjense que arriba volvieron a aparecer las opciones de modelo 3D. Ya no están las opciones de dibujo que estaban antes cuando estaba dentro del modelo 3D. Entonces, la primera operación para modelar en 3D que vamos a ver en Inventor es la extrusión, que está aquí al ladito del icono de Sketch. Extrude se llama en inglés. Entonces, vamos a hacerle clic ahí y vamos a ver qué opciones nos muestra. Nos va a arrojar una ventanita de diálogo que además se puede mover dentro de la ventana y nos va a mostrar varias cosas. Primero nos va a decir acá perfiles. Eso es lo más importante a lo que tenemos que prestarle atención, porque cuando hagamos clic aquí, el mouse nos va a pedir seleccionar alguna de las partes del dibujo del sketch que hicimos dentro de la opción anterior. Y nosotros hicimos en este caso dos rectángulos, uno por fuera y otro por dentro, y tenemos varias opciones de qué elegir. Podemos, por ejemplo, escoger el área que está entre medio de los dos rectángulos. Podemos escoger solo el rectángulo de adentro, o bien podríamos escoger ambas. Entonces, vayamos probando. Si hacemos clic en el espacio intermedio, automáticamente el programa me muestra una previsualización de cómo se hace la extrusión. A esta operación, en donde el perfil del dibujo que acabo de crear se desplaza en cierta dirección, en cierto eje, creando como un volumen que siga el contorno de la forma, eso es la operación de extrusión, y eso se maneja de la misma forma en todos los software de modelamiento 3D. Y acá Inventor lo que hace es, al igual que cuando dibujamos en 2D, me muestra al tiro la altura en la que estaría quedando la extrusión. Y tenemos varias opciones también para poder incorporar una medida dentro de la extrusión. Una de las formas más intuitivas es hacer clic en esta flechita amarilla que aparece ahí, mantenerle el clic apretado y mover el mouse. Así nosotros podemos escoger de manera visual cuál sería más o menos la altura que queremos incorporarle al modelo. El problema de esta opción es que no nos está dejando una medida tan precisa, sino que está en función de mi certeza, mi nivel de precisión con el mouse. Entonces, si queremos que el dibujo se extruya con una medida precisa, nosotros la vamos a escribir en este espacio de diálogo que aparece acá. Entonces vamos a hacer clic ahí en una medida que ahora me está mostrando 30 punto algo. La voy a poner, por ejemplo, en 45, por decir algo. Podría ser cualquier número. Y automáticamente el programa me va a mostrar una previsualización de la altura, cómo va a quedar el modelo 3D. Pero no va a estar concretada la operación sino hasta que yo haga clic en OK. Pero antes vamos a ver qué otras opciones aparecen acá. Aquí están las opciones de comportamiento, se le llaman a las opciones de la extrusión. Y fíjense que el icono es bien representativo. Me está mostrando si es que quiero hacer la extrusión hacia un lado del sketch,
hacia el otro lado, si yo hago clic, el dibujo se empieza a extruir hacia abajo, o bien, si es que es simétrico para ambos lados, o bien, si es que es asimétrico con una distancia mayor hacia un lado que al otro. Entonces nosotros en esta ocasión vamos a hacer simplemente clic en la primera, que es que se extruya el dibujo 2D manteniendo la forma del perfil en cierta dirección. Y le vamos a poner OK. Una vez que hagamos esto, se acaba de crear el perfil en 3 dimensiones con la operación de extrusión. Y podemos navegar dentro de esta ventana con la opción de órbita, al igual que como nos movemos con la opción del paneo, haciendo clic en el scroll del mouse, pero manteniendo el shift del teclado apretado. Mientras se aprieta el shift, voy a hacer clic en el scroll del mouse y lo voy a mover. Así es como se genera la vista de órbita y puedo empezar a observar el modelo 3D de distintos puntos de vista. Fíjense además que cuando estamos navegando con la vista de órbita, acá arribita, en la derecha, aparece un cubito que también está girando en la misma posición en donde nosotros movemos el modelo 3D. Ese cubito nos está mostrando cuáles son las vistas que estamos trabajando de nuestro modelo 3D. También nos sirven para orientarnos, porque podemos, por ejemplo, hacer clic en el cubito y elegir una vista determinada para poder posicionarnos ahí. Por ejemplo, si quiero ver en la vista superior de la figura, voy a hacer clic ahí donde dice Top, cuando acerco el mouse y se pone de color azul, y me va a llevar a la vista superior. Luego puedo ir haciendo clic a las flechitas de los lados para que el cubito vaya rotando y así voy a ir cambiando la posición de las vistas en real magnitud que estoy viendo de la figura tridimensional. Y así puedo ir probando las demás opciones para poder rotar el cubito a la posición que yo quisiera y así voy viendo el modelo 3D desde distintos puntos de vista para poder trabajar detalles que quizás no se ven dentro de la parte que estoy viendo en el monitor. Así que esas son, en general, las formas de navegar dentro del Inventor. Entonces, fíjense ahora que en el panel izquierdo aparecen algunas cosas que antes no estaban. Ahora que creamos la primera extrusión, está aquí una parte que dice extrusión 1, porque Inventor va dando el nombre en la medida que uno va integrando cada una de las operaciones. Si ahora nosotros hiciéramos otro sketch y creáramos otra extrusión, quedaría con el nombre de extrusión 2 y así los va enumerando. Entonces veamos qué es lo que hay acá. Si yo hago clic dentro de la extrusión 1, me va a dar la opción de elegir este perfil que se acaba de crear, y si yo hago clic ahí en el más, me va a aparecer la opción de ver la operación de raíz que dio origen a esa extrusión, que en este caso fue el sketch, y lo puedo previsualizar haciéndole un clic. Incluso puedo empezar a hacer la vista de órbita y empezar a ver qué fue lo que dio origen a esta figura 3D. E incluso, si yo quisiera modificar este perfil en el sketch, no es necesario volver hacia atrás, sino que voy a hacer un doble clic dentro de este sketch que aparece abajito de la extrusión. Y al hacer doble clic, el Inventor va a volver a entrar dentro de esta opción del dibujo con las mismas herramientas de dibujo y voy a poder incluso editar las restricciones de medida que hice inicialmente. Entonces, siguiendo este caso, en el ancho que era 80 originalmente, si yo lo quiero modificar, es solo cosa de hacer doble clic dentro de la medida y voy a entrar a poder editarla. Entonces de 80 lo puedo dejar en 70, por ejemplo, apretar el ticket y ahí automáticamente el dibujo se va a achicar. Lo mismo puedo hacer con el rectángulo interior. En vez de 25 voy a hacer doble clic y lo voy a cambiar a 20, por ejemplo. Además, cuando pasan estas cosas, por ejemplo que la medida no se ve con claridad porque está muy cerca de una línea, yo puedo acercar el mouse hasta que aparezca esa formita de flechas, hacerle un clic, mantenerlo apretado y cambiarlo de posición para poderlo ver de manera más cómoda. Entonces así, una vez que cambiamos las medidas dentro del dibujo, vamos a hacer clic en finalizar y el modelo 3D automáticamente va a modificar su forma en función del sketch que dio origen a esa figura tridimensional. Esa es la manera en la que se crean modelos 3D a grandes rasgos con IPT. Entonces, antes de pasar a las siguientes operaciones básicas, vamos a ver cómo es que se guardan archivos dentro del programa. Entonces, para guardar archivos tengo dos opciones. Voy acá arriba donde está el icono del disquete, puedo apretar también el comando Control S, o bien voy a hacer clic en archivo y voy a poner aquí guardar. Cuando ponga guardar me van a salir las opciones de búsqueda dentro de Windows y vamos a buscar alguna carpeta que hayamos creado para esto. Yo en este caso hice una carpeta dentro del disco C. Y aquí abajito es donde le vamos a poner nombre al archivo. Dice File Name, entonces a esto le voy a poner pieza de ejemplo. Y acá
abajito del nombre dice grabar como, y la única opción que me va a aparecer disponible es el .ipt, porque estamos trabajando con forma, o sea, con partes. El primer tipo de archivo nativo de Inventor, .ipt. Entonces, una vez que escribo el nombre, le pongo guardar, y para asegurarnos de que tenemos el archivo guardado, vamos a ver que arriba aparece el nombre con el que guardamos el archivo. Esa es la forma de asegurarnos que hicimos correctamente el guardado. Así que ya, hasta acá voy a dejar lo que es el dibujo inicial, la navegación y cómo se guardan archivos para este video. Luego en la siguiente cápsula vamos a ir viendo otras opciones de cómo se generan distintas figuras dentro del sketch y cómo vamos a crear distintas operaciones de modelamiento 3D a partir de los dibujos.